Shalom. Volvemos para el estudio de la Torá semanal, que es en esta ocasión Parashat Terumá. Ya hemos revisado las tres primeras aliyot y ahora estaremos revisando la cuarta aliyá. La Parashá habla acerca de la Terumá, que son las ofrendas que el pueblo de Israel ha decidido entregar para la construcción del Mishkan. Hasta ahora hemos estudiado de los componentes y la elaboración del mobiliario interior, que son hechos a base de oro, y también empezamos a ver sobre las coberturas, las cuales serían de pieles y algunas telas. Ahora en la cuarta aliyá vamos a comenzar a leer del capítulo 26, versículo 15 hasta el versículo 30. Harás las tablas para el Mishkan de madera de Shittim, paradas, 10 amot la longitud de la tabla y 1 amá y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tendrá cada tabla, paralelas una a la otra, así harás a todas las tablas del tabernáculo del Mishkan. Harás las tablas para el Mishkan, 20 tablas hacia el lado sur y 40 basas de plata harás debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para las 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para las 2 espigas. Y para el segundo costado del Mishkan hacia el lado norte 20 tablas y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para la parte posterior del Mishkan hacia el oeste harás 6 tablas y 2 tablas harás para el vértice del Mishkan en la parte posterior. Estarán unidas por abajo y juntas estarán unidas en su cabecera con un aro. Así será para las 2 tablas, en los 2 vértices serán las 8 tablas y sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás pasadores de madera de Shittim, 5 para las tablas de un costado del Mishkan y 5 pasadores para las tablas del otro costado del Mishkan, y 5 pasadores para las tablas del costado del Mishkan en la parte posterior hacia el oeste, y un pasador central por dentro en las tablas que atravesaba de un extremo a otro extremo. A las tablas cubrirás con oro y a sus argollas harás de oro receptáculos de los pasadores y cubrirás a los pasadores de oro. Erigirás el Mishkan como su ordenanza, tal como te fue mostrado en el monte. Bien. También aquí la siguiente, precisamente será la estructura, el siguiente componente del Mishkan es la descripción de la estructura. Y con ello tenemos los 3 elementos que compondrán al Mishkan: el mobiliario, las coberturas y finalmente la estructura. La estructura pues es el soporte, es aquella que va a dar la fortaleza para que el edificio se encuentre sólido, para que pueda recibir sobre sí la cobertura y para poder contener en su interior el mobiliario de oro. Así que forma parte importante de este edificio la estructura. Como ya hemos mencionado, este Mishkan, el tabernáculo, habla de la residencia de Hakadosh Baruj Hu. Y entonces entendemos que la residencia de Hashem está compuesta de 3 secciones, que son la estructura, la cobertura y el mobiliario interior. En la cuestión interior, todo esto habla de la persona, quienes nosotros somos la residencia de Hashem, pues Hashem dijo que Él morará en medio de su pueblo. Por lo tanto, nosotros debemos identificar en nuestra vida, en nuestro ser, estos 3 componentes que forman parte del Mishkan, para que de esta forma cada uno de ellos cumpla su función y nos permitan alojar a la Shejinah. Como lo he mencionado, poco a poco estaremos aclarando cada uno de estos distintos asuntos, pues son muy profundos y debemos estarlos estudiando a detalle
pues depende completamente de que la Shejinah se aloje en nosotros. Caso contrario, de no tener una buena edificación del Mishkan, entonces la Shejinah se alejará de nosotros. Esto es lo que tiene la Aliyah número 4 y nos vemos para las 5. Shalom.